Señor, gracias por tu presencia en este lugar, por el empoderamiento de tu palabra que trae vida, que trae salud, que trae todo el bienestar que nosotros necesitamos. Hoy, toda la significancia de la vida de cada ser humano depende de ti y esperamos que la impartas y tú nos llenes de ese poder, de ese valor que nosotros debemos tener. Y que tu palabra siempre sea viva, cortante y eficaz, penetrante, y que pueda discernir en nosotros. Y que nosotros podamos darnos de cuenta de todas esas cosas de la vida y que un fluir poderoso nos ministre siempre desde ella. Por eso te damos gracias en esta noche y vamos a meditar en una palabra en esta noche para que tú nos estés bendiciendo, nos estés hablando y nos estés nutriendo en nuestros sentidos que te necesitamos para vivir aquí en la tierra y para que salga adelante el proyecto de la vida tuya en nosotros y que podamos ser esos creyentes victoriosos en Cristo Jesús nuestro Señor a través de su Espíritu aquí en la tierra. Si te damos gracias, amén. Vamos a compartir. Vamos a compartir este título y dice: descubriendo lo que debemos descubrir desde la palabra para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Nosotros, desde la palabra de Dios, proyectamos una vida según Dios desde su palabra. Cada uno de nosotros aquí en la tierra tiene que luchar y siempre nuestra lucha es para adelante. Nosotros no somos de los que estamos mirando hacia atrás, como miraba Israel después que salió de Egipto. Nosotros siempre vamos para adelante. Nosotros tenemos al victorioso que se llama Cristo Jesús. Y en su victoria esperamos nosotros. Nosotros esperamos por nosotros que conocimos a Él, por nuestros familiares que no lo han conocido a Él, lo estamos esperando que Él se manifieste en la vida de ¿quién? De ellos. Cuando nosotros confiamos en el Señor y esperamos en el Señor, debemos de tener seguridad en Él. Porque es que Dios espera que cuando usted se acerca a Él, creamos que Él está en la acción de verdad. Entonces por eso nosotros miramos qué dice la palabra. Ahora sí, darle un clicecito. La baja espaciadora, dale hacia abajo. Sí, pero... ahí sí. Desde la palabra de Dios descubrimos que es placer de Dios bendecirnos en todo. Por eso es que hay que estar al tanto de cómo es que seremos bendecidos. Una de las cosas en que nosotros nos centramos y estamos bien centrados es la palabra. Y debe ser la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a enseñar cómo esperamos, qué es esperanza y cómo esperamos, qué es vivir en Cristo y cómo es que lo vamos a vivir. ¿Cómo recibimos esa gracia para que nosotros la recibamos? Entonces la palabra es como ese clip o es como lo que nosotros observamos, como cuando las personas agarran esas cosas que miran hacia las estrellas y las cosas chiquiticas se ven grandes. ¿Cómo se llama? Telescopio. Los telescopios y mira y uno alcanza a mirar lo que no se ve. Entonces la palabra nos va a enseñar. Nosotros tenemos que caminar aquí en esta tierra y la palabra se va a encargar de enseñarnos a qué, a caminar. Entonces desde ahí dice que esta es como una introducción que dice: desde la palabra de Dios descubrimos que es placer de Dios bendecirnos. Entonces nosotros desde la palabra comenzamos a encontrar que Dios quiere ¿qué? Bendecir. Que Dios nos quiere ver como bendecidos. Y que así como Él nos quiere ver bendecidos, es para que también seamos de qué?
de bendición. Sigamos. Ahora sí. ¿Qué dice el primer punto? Hay que mirar la palabra para saber qué es lo que debemos hacer. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, descubrimos. Como por ejemplo, a usted que la mandan a cocinar algo que no sabe ni la receta, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo se cocina eso, cierto? Y cuando nos dan algo y nosotros no sabemos, le preguntamos a los expertos, a los que saben. Vean, mamá o papá o abuelo le dieron algo y yo no sé cocinar eso, ¿cómo se hace? Uno pregunta. Y aquí es que hay, o sea, nosotros ya tenemos una Biblia, o sea, tenemos la palabra. Y ahora que tenemos la palabra, tenemos que mirar, porque nosotros debemos descubrir, porque la palabra nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para hacer. Ahora sí, miremos el texto. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Algo en lo que el Señor nos quiere ver centrado es que nosotros estemos escudriñando la Escritura. Y aquí lo que nos quiere ver más dedicado Él es meditando en ese libro. No es solamente una cosita, sino en el libro. Y eso es donde nosotros debemos estar. Dice que nunca se debe de apartar de nuestra boca el libro de la ley. O sea, la palabra nos va a enseñar a hablar inclusive con gracia. Nos va a dar la pauta para enfrentar a los enemigos. Nos va a dar la pauta para estar prosperados, para que en todo lo que vayamos a hacer no tengamos el gusano de la desconfianza o de la duda, sino el de la ¿qué? El de la palabra, que por ahí es que viene nuestra fe. Entonces aquí nos está diciendo porque nosotros vamos a hacer algo. Y entonces el Señor nos quiere ver a nosotros desarrollando. Dice, sino que de día y de noche meditarás en Él. ¿En qué vamos a meditar? En el libro, en la palabra. ¿Por qué? Entonces dice, para que guarde, o sea, hay como una norma. Como por ejemplo, todos acá sabemos hacer un arroz, ¿cierto? Y si nosotros a un arroz que debemos echarle es un vaso de agua y le echamos 2, ¿qué pasa? No queda bien. Pero esa sí es la receta, una de arroz con agua. Pero si le echamos 2, ¿qué pasa? Nos queda sopudo, nos queda raro. Y la persona que lo come dice, no te quedó bien, ¿qué te pasó? ¿O qué pasa si a ese arroz que le echamos un vaso le echamos medio? Queda duro. Entonces, las cosas deben ser ¿a qué? A su porte, deben de ser a su medida. Y por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Cuando el Señor dice que todo nos va a salir bien, no tenemos por qué tener desconfianza. En lo que nosotros compete de hacer, porque la palabra dice, debemos de estar seguros. En esas cosas se va, porque hay personas que sí hacen cosas. O por ejemplo pasar aquí adelante. Y dicen personas que pasan acá y sudan los pies, sudan las manos y están mal. O sea, están ahí pero en una cosa rara. Y yo creo que el Señor nos quiere ver seguro, sin titubeo. ¿Sí o no? Por ejemplo, una vez pasamos acá en los de la academia y una persona vino así como bien vestido, enchaquetado y el cierre abajo. Entonces, lo estaban viendo a este que le dijeron, tuvo que subirse el cierre. Entonces, pasan todas esas cosas. Entonces, esos días debemos estar tranquilos. Señor, tú eres mi ayudador, tú
tú vas a estar conmigo. ¿Qué se controla ahí? El espíritu que nos quiere atormentar o angustiar o afligir. Y ya eso se va y listo. Entonces, esa palabra nos va a ayudar. Esta palabra dice que es para que nos vaya bien a nosotros ¿en qué? En todo lo que tengamos que emprender. Si vamos a emprender un negocio, nos debe ir ¿cómo? Bien. Según el Señor, nos debe ir ¿cómo? Bien. Pero según el Señor, nosotros debemos de conocer las formas de movernos con seguridad, con propiedad en ese negocio, que es lo que tenemos que mirar. Y cuando caminemos y marchemos ahí estaremos seguros. Seguimos. Miramos otro texto. Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Hay que meditar detenidamente las posibilidades que nos ofrecen meditar en ello de día y de noche. Por ejemplo, nosotros debemos de ser las personas que estamos en el Evangelio y que debemos hablar la palabra de Dios con altura, con poder y con calidad. Es que el Dios que nosotros servimos no es cualquier cosa. Y por eso es que nos preparamos. O sea, si nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra, en lo que debemos de representarlo debe ser ¿con qué? Con altura. Amén. Entonces, por eso es que debemos conocer bien. Y es también que debemos estar conociendo eso que Él dice de día y de noche. Debemos hacer lo que de día y de noche. Y desde ahí comienza la marcha que nos vaya bien. Y en eso es que nosotros debemos de tener y preguntar. Es que yo he estado dedicando muchas cosas ya y donde debo estar dedicado muy poco. ¿Listo? Por ejemplo, hay veces aquí que venimos a orar. A orar. ¿Y qué debemos hacer? Orar. A eso venimos, ¿cierto? Como cuando usted va a comprar una libra de arroz, ¿qué va a comprar? Una libra de arroz. A eso es que fue. Usted no va a ir a comprar una libra de arroz y va a llegar con una libra de queso si necesita ver a qué. Arroz, por ejemplo, allá en la casa hay un pan que le gusta mucho. Entonces yo voy a comprar ese pan. Entonces cuando voy y no hay ese pan, yo tengo que traer lo que se necesite. ¿Qué es lo que necesito? Pan. Entonces no había ese, pero traigo ¿qué? Otro pan. Y eso cubre la necesidad. Entonces la palabra nos va a enseñar. Cuando vayamos a hablar, tendremos más sabiduría que cualquier persona. Vea que la sabiduría de Esteban concernía era en que él se sabía la ley y se la aplicó a los fariseos y ellos se pusieron que no podían resistir a Esteban. Y uno lee ahí y es pura Biblia. Ustedes maltrataron a Abraham desde su tiempo, maltrataron a Julano y a Sután y mataron a los profetas y todo esto, y a ellos no les gustaba que le dijeran, ustedes hicieron eso. No. ¿Qué hicieron? Cogieron a Esteban y lo mataron. Pero en eso consiste. Seguimos. Creo que hay otro pedacito ahí. ¿Qué dice? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. O sea, es la voluntad de Dios que todo el que esté atento a lo que Él dice, prospere. Y que le vaya bien. Amén.
Al momento de arrancar podemos arrancar con poco, pero eso cada día se va fortaleciendo, se va nutriendo, porque Dios va abriendo puertas. Por ejemplo, los que trabajan en contratos aquí arrancarán de a poquito, pero después llega que no dan. ¿Por qué? Porque Dios le abre los mercados de una manera extraordinaria. Y dice el Señor, si nosotros nos dedicamos a atender al Señor, el Señor se dedicará ¿a qué? A bendecir. Todos los clientes de ustedes van a aumentar. Sus negocios van a ser prósperos. Porque es que eso es lo que el Señor dice. Sigamos. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se hace sentado. Sí. Sigue. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya lo hay un ratito. Entonces, en el primer texto dice que es bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos. Es bienaventurada la persona que no anda en los consejos de ¿qué? De malos, ni en los caminos de los pecadores, y que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Esas personas son como bienaventuradas, pero ellos tienen un desempeño y dicen, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ellos desechan aquellas cosas, pero están pendientes a lo que Dios ¿qué? Dice. Y dice que lo hacen de día y de noche. Y dice el Señor, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen, ¿qué pasará? Prosperará. Y aquí la comparación que se hace de un árbol es un árbol bien plantado. Y lo que se le dice a la gente es la gente que desecha lo malo por estar atendiendo ¿a quién? A Dios. Tan sencillo, ¿cierto? Atender lo que dice Dios. Y dicen que ellos serán bien plantados como esos árboles en el lago. Y la mera forma de comparación es que dice, todo lo que hacen van a ¿qué? A prosperar. Por eso es que vale la pena estar atendiendo al Señor, porque el Señor nos va a enseñar, y nosotros que queremos salir adelante en todas esas cosas vamos a ver que el fruto de estar atendiendo al Señor, de cómo el Señor hace amplia las cosas que dice. El Señor cumple su promesa a todo aquel que confía y espera en Él. Sigamos. El que haya cosa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. En cuanto, por ejemplo, a los que tomamos las decisiones de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar casados, como dice la palabra. Por ejemplo, que haya cosas que haya el bien. Eso es lo que el Señor dice. Y el que haya esposo de acuerdo a las mujeres, haya ¿qué? El bien. Eso es lo que Dios dice. Cuando nosotros nos dedicamos a eso, nosotros recibimos el bien de Dios. O sea que las mujeres como esposas son un bien, y los hombres como esposos son ¿qué? Un bien. Pero para que eso se lleve a cabo hay que mirar ¿a qué? La ley del Señor, o sea, el Señor, para que nosotros podamos hacer como el Señor dice. Si no, nosotros no hacemos y tampoco nos va a ir bien. ¿Listo? Digamos, ¿qué dice? Hijo, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una de las cosas que tienen los padres hoy es que sus hijos son bendecidos. Y eso tenemos que enseñárselo. Tenemos que aprender la escritura, la palabra, para enseñárselo a ellos y decírselo: mijo, a usted le va a ir bien. A usted le va a ir ¿cómo? Bien. El principio es este. Y si usted lo hace, el Señor se encargará de ¿qué? De honrarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él dice. O sea, cuando se honra al Padre, Dios lo va a honrar con larga vida. ¿Sí o no? Dice ahí, dices, el primer mandamiento con promesa para que te vaya ¿cómo? Bien. Y seas de larga vida. Todo el fruto del vientre, de los lomos, de los hombres y las mujeres, les va a ir bien cuando nosotros comenzamos a escuchar al Señor. ¿Listo? Y eso es lo que esperamos, que es por fe. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un familiar que no es creyente, que no nos sigue y quizás le hablamos y es raro, ¿a dónde nos vamos a refugiar? Al Señor. ¿Y qué decimos? Señor, guarda a fulano, tómalo en tus manos y ayúdalo. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Cómo lo va a traer el Señor? Nosotros no sabemos, porque inclusive ya no nos dejan ni acercarnos a ellos, pero nosotros seguimos firmes esperando ¿en quién? En el Señor. Y Dios hará en su momento la obra. ¿Listo? Amén. Sigamos. ¿Qué dice? Nuestro andar debe ser acorde a la palabra de Dios. Nuestro andar debe ser así. ¿Qué dice el texto? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El libro de Gálatas dice que la ley del Espíritu es que gozo, paz, alegría, bondad, templanza y todas esas cosas. Dice que contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Entonces cuando nosotros andamos en la dimensión espiritual que Dios nos quiere ver, nosotros vamos a crecer. O sea, en nosotros se va a cumplir el plan y el propósito y el desarrollo de Dios, tanto para nuestra vida física como persona, como en nuestra vida espiritual. Sobrepasaremos a muchos. Y no es orgullo ni es cosa, no, sino que Dios nos da una solidez, una calidad extraordinaria y nos pone ahí. Por ejemplo, a Jessica, cuando la vean en esa nutrición poderosa, la gente que la conoce le va: wow, en ti ha pasado algo, tú reflejas algo. Y si en algún tiempo tuvo muchas dificultades, antes tú estabas así. Por ejemplo, los que eran borrachos, y tú no eres que eras un borracho antes. Eso eran, pero ahora no. ¿Qué te pasó? Y le están preguntando diario a uno. Pero en eso, para ti la palabra, eso es lo que nos dice. Cuando se anda en Cristo y se tiene a Cristo y se marcha en ese poder y en ese vigor, Dios nos estará bendiciendo. Sigue, ¿qué dice? Mientras la palabra te hable como voz de Dios, se cumplirá la función de su palabra. ¿Qué dice ese primer texto? Jehová te pastoreará siempre, y la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, el Señor mismo nos va a pastorear. O sea, si la palabra de Dios nos habla como voz de Dios a nosotros y nosotros oímos como si esa es de verdad la palabra de Dios, el Señor se va a encargar de ¿qué? De pastorear. Y está diciendo que van a haber sequías, pero ¿qué va a hacer Él? Dice que nos va a pastorear y en la sequía va a saciar ¿qué? Nuestra alma. Nosotros tenemos un privilegio tan especial, que las cosas asmáticas del alma las va a solucionar ¿quién? El Señor. Dice que en la sequía saciará tu alma. Y después dice, y será como huerto de ¿qué? De riego, cuyas aguas nunca
van a faltar. El Señor se acuerda que tú estás sembrado junto a una corriente ¿de qué? De agua. Por tal motivo, tú no dejarás de producir el fruto que debes producir. Y el Señor nos bendice. Sigamos, Leo. Miremos otro. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por eso es que nosotros debemos mirar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere conducir por donde es que va la bendición que la palabra nos está marcando. ¿Listo? Y así el Señor se va a encargar de todas las cosas. Cuando nosotros miremos hacia atrás, comprendemos muchas cosas y decimos, wow, ¿cómo hice yo para pasar todas esas cosas? Entonces entendemos que alguien venía. Y en los momentos que nuestra alma se quería sentir mal, dice que Él confortaba que nuestra alma no se sentía. Que esas cosas se iban, desaparecían. Por ejemplo, muchas veces hemos sentido así como sin desaliento. Y de pronto ha llegado así, fuerza, sí, estamos como nutridos. Seguimos. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es una labor de Dios hacer esas cosas, porque en verdad esas cosas están. Por ejemplo, cuando ustedes pasan por lugares oscuros que dan como miedo, ¿cómo se sienten? Con miedo, ¿cierto? Y si ven una cosa rara, ¿qué hacen? Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame y comenzamos a acelerar el paso, a caminar más rápido. Entonces ahí es con gracias, porque lo que dice de su palabra es que tú siempre estás conmigo. Y ahí dice eso, dice que aunque ande en valle, no temeré. Lo primero que se debe oír es el temor. ¿Qué sigue diciendo Leo? Dice, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Coja sus manos y póngase en la cabeza así. Señor, hoy quiero darte gracias porque tú unges nuestras cabezas con aceite fresco. El aceite que se tomaba desde el orden sacerdotal, desde el orden para ungir a los reyes, es el aceite con que tú nos unges. Y ese aceite representa una simbología poderosa y gloriosa donde dice que somos ungidos como reyes y que somos ungidos con ese aceite fresco. Y hoy mi cabeza recibe una unción de libertad, de gozo, de paz, un descanso especial en mi cerebro, porque ese aceite está descendiendo desde la cabeza, por las mejillas o por la barba hasta el borde de su vestidura. Y tiene una significancia que dice el Señor, que envía tú la vida eterna, la vida del conocimiento, de la sabiduría y de la excelencia. Y hoy te damos gracias por eso y esperamos que siempre esa unción esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, vamos a recoger la ofrenda.